Muy buenas tardes, amigos, amigas, bienvenidos a tu programa Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. El día de hoy, lunes 2 de abril del 2018, y siendo las 2:04, damos iniciado nuestro programa. Les recuerdo que la semana pasada empezamos a hablar de los acontecimientos transpersonales, principalmente en la esfera de lo intergeneracional, y dentro de lo intergeneracional está la sociedad, está la cultura, está la moda, están los eventos históricos y están las tradiciones, que es una parte esencial que revoluciona los aspectos culturales. La semana pasada hablamos con respecto a la Semana Santa y su origen en una tradición judía llamada Pascua, y que originalmente conmemora la salida del pueblo de Israel de tierras egipcias, recordando que los israelitas van por voluntad propia a Egipto o derivado de una gran hambruna que se vive en las tierras de Judea, pero que con el tiempo pasan de ser invitados a convertirse en esclavos, hasta que el profeta Moisés determina, vía la palabra del Padre, que ha llegado el momento de regresar a la tierra prometida. Y como ustedes saben, en ese inter se llevan a cabo, forzando al faraón egipcio la liberación, 10 plagas. En la 10ª plaga, el emperador egipcio determina que ha llegado el momento de la salida y les da la salida. Sin embargo, el pueblo judío sale prácticamente corriendo para evitar que el emperador, rey egipcio, el faraón, se arrepienta. Recuerden que la última plaga tiene que ver con la llegada de la muerte, es decir, en toda casa el primogénito tenía que morir. Los judíos, para evitar que esto se diera, por indicaciones del padre, pintan su casa con sangre de cordero, y esa noche se alimentan de hierbas amargas y también se alimentan de pan sin levadura. Hay algunas cuestiones que en la tradición judío-cristiana han quedado ambiguas. Una de ellas es si el pan, cuando salen, el que llevan de consumo lleva levadura o no lleva pan. Y en algunos judíos que hemos tenido oportunidad de entrevistar nos han comentado que no llevan pan por una razón, porque la salida se da de manera estrepitosa y el pan se estaba horneando. Entonces, cuando comen pan es una noche anterior con las hierbas amargas, donde comen cordero y comen pan sin levadura, pero en la salida el pan se ha quedado en los hornos, no ha habido tiempo de sacarlos, y entonces es cuando inician lo que se conoce en las Sagradas Escrituras como el Éxodo. Y claro está que en estos días hubo muchas películas que hicieron referencia a esto, y sobre todo a la apertura del mar Muerto para permitir la fuga del pueblo hebreo, y en la persecución de los egipcios, una vez que el faraón se arrepiente de la liberación, como el mar se cierra a su paso, y como consecuencia prácticamente el ejército egipcio queda destruido. El día de hoy vamos a compartir qué sucede una vez que se instala las tradiciones judío-cristianas, y que originalmente son fiestas, como decía mi abuela, fiestas de guardar, fiestas de conmemorar, pero que en su evolución paulatinamente se han convertido en festejos. El día de hoy tengo dos maravillosas invitadas a quienes voy a pedirles que se presenten. Adelante. Bueno, principalmente muchas gracias por invitarme, doctor.
Mi nombre es Marilyn Rivera, soy estudiante de psicología de aquí de INPO, de octavo cuatrimestre. Perfecto, bienvenida Mari. Gracias. Y de Buenas este tardes, lado, doctor. Gracias por hacernos la invitación. Soy María del Carmen Guerrero Valderas y soy estudiante del 17B de psicología aquí en el INPO. 17B, ¿de qué cuatrimestre? Del INPO. En el octavo cuatrimestre ya También. estamos. Ambas ya casi yéndose de aquí. Sí. Ya las queremos aventar, ya para vámonos. Pero no nos queremos ir todavía. Ok. Aquí nos van a tener buen tiempo. Contentas. Sí. Que así sea. Marilyn, cuéntanos, ¿cómo vivías las tradiciones con respecto a Semana Santa cuando eras niña? Bueno, principalmente, para comentar, nunca viví aquí en la ciudad. Las tradiciones siempre fueron fuera, en un estado de Puebla, donde viven mis abuelitos. Entonces, allá como que están más arraigados a las tradiciones. Era muy padre porque era algo que nos iban inculcando y de cierta forma me llamaba la atención. Entonces se decoraban las calles con grava, me parece, de colores. Y era un recorrido que hacían las personas con sus representantes de Dios, los judíos y toda esta situación. Y al final de este recorrido... Era como una procesión. Claro, ajá, de hecho sí. Y al final de ellos se llegaba a la iglesia y enfrente de la iglesia había un parquecito. Y ahí se hacía ¿cómo le llamaban? La representación de todo esto. Y al final se metían a la iglesia, tomaban misa y mi mamá ha sido muy apegada a esta situación. Entonces, pues nos pasábamos igual a misa, escuchábamos, le hacían el lavado de pies a las personas y todo este ritual que ellos acostumbraban a hacer. Y después era salirnos y estar en el parque y comprar las cosas que se hacían. Pero yo recuerdo que de los comentarios que se hacían entre las personas grandes era de no comer carne e incluso de ese día no bañarse. Entonces era como éramos niños, estábamos a lo que los padres decían, pues no nos bañábamos. Y situaciones así que de cierta forma ahorita yo sigo yendo a ese lugar y se han ido perdiendo, o sea, a la edad en la que estoy ahorita, muy poca gente ya acude. Y sin embargo yo recuerdo que iba muchísima gente. ¿Qué pueblo de Puebla es? Santa Cruz Las Capillas. ¿Hacia dónde queda de Puebla? Yendo ya casi llegando a Perote, Veracruz. Ah, ok. Uh-huh. Pero yo recuerdo que no solamente era la gente del pueblo, sino sus familiares. Uh-huh. Entonces se juntaba bastante gente. Y apenas que fui estas vacaciones, era muy poquita. Sorprendente porque era muy poquita gente la que siguió este ritual, por llamarlo así. Ok, fíjate que incluso has ocupado una palabra muy interesante, estas vacaciones. Originalmente Semana Santa no tiene que ver con periodo vacacional, sin embargo, hoy en día la mayoría lo tomamos de esta manera. En específico tú, tomando en cuenta este año y otros años anteriores, ¿qué haces o de qué manera conmemoras la Semana Santa? Pues este año se podría decir que solamente fui a descansar por todo mi ritmo de vida que llevo ahora, pero anteriormente, más chica, pues sí llevaba a cabo todos estos rituales que se acostumbraban en la familia. Hacías la visita de las 7 casas, y hacía el recorrido, procesión, la representación, el Vía Crucis. Sí, e incluso mi tío tiene un coro que canta en la iglesia y me gustaba involucrarme en el coro. Ok. Yo iba y cantaba con ellos. Realmente sí me involucraba a toda esta tradición. ¿Allá en el pueblo te bañabas el sábado de gloria? Ah, sí, me mojaba. ¿Te mojabas con los demás pobladores? Sí, claro, sí. El domingo anterior, es decir, el domingo de Ramos, ¿asistías hacia allá o hasta que iniciaba el jueves o hasta que se acercaba el jueves? Sí, hasta que iniciaba, pero el jueves, pero por situaciones de mis papás que trabajaban y cosas así. Pero a partir del jueves seguíamos como que esa tradición, por llamarlo así. Ok. Por tu lado, cuéntanos. Pues mire, yo recuerdo más estas tradiciones de Semana Santa por mi abuela paterna, porque ellas se llevaban, el abuelo y la abuela llevaban muy, pues así a pie de hacían en regla pues todo lo que ellos hacían en todos estos rituales.
Recuerdo que mi abuela iba preparando los alimentos desde una semana antes, porque en esa semana pues no podían guisar, no podían salir, no podíamos escuchar música, teníamos que estar en la iglesia. Como usted comentaba, una semana antes pues ir a bendecir las palmas, ¿no? Las palmeritas, pues lo que se bendecía pues para esa semana de Semana Santa. No podíamos salir, no eran vacaciones, lo que usted comentaba ahorita, pues no era nada de vacaciones, era todo en silencio, son días de guardar, lo que ellos comentaban, ¿no? Y pues el sábado de gloria pues era así como que se abre la gloria y bueno, para nosotros era fiesta, porque los otros días no podíamos casi ni movernos, ¿no? Por todo lo que decía la abuela y el abuelo, pero ya el sábado pues era algo así muy, muy bonito porque era mojarse, ¿no? Ya era la diversión. Y sí, yo recuerdo mucho esa parte de mis abuelos. Yo actualmente no llevo así las tradiciones como ellos, pero igual también para mí no es tanto como ir de vacaciones, más bien es aprovechar el tiempo, y ahorita que estamos en la escuela, bueno, pues no fueron vacaciones, fueron días de estudio y de descanso también, y fue una semana tranquila pues para mí. Excelente. Fíjense, el día de ayer, sí, en mi pueblo donde yo vivo, en Santa Catarina Tláhuac, se lleva a cabo el carnaval, es el cierre del carnaval. Sí. En la noche, el sábado, donde la mayoría de la gente estaría pensando, ya estamos en sábado de gloria, ya se abrió la gloria, ellos hacen un desfile carnavalesco que aproximadamente inicia entre 6 y 7 de la noche, pero termina a la 1, 2 de la mañana. Entonces todo este tiempo andan las comparsas, los carruajes, hay distintos comparsas, y esas andan recorriendo el pueblo. En el caso de donde yo vivo, pues la comparsa pasó como a la 1 de la mañana, pero no es un festival, sino es en esencia un carnaval, es la fiesta de la carne, donde lo que más prolifera es el alcohol, y ahí cuando está la pachanga en lo más duro, hasta en lo oscurito, se acercan los chamacos y ahí se hacen disimulados, de tal manera que en otro tiempo sería impensable, o tal vez en otro lugar sería impensable que en una gloria o en una resurrección hubiese comparsas de carnaval, no de festival, porque a veces se piensa que cualquier conmemoración donde hay música, donde hay comparsa, donde hay fiesta, son carnavales. No, muchos de ellos son en esencia solamente festivales. Para que haya carnaval debe de haber exceso en todo, y dentro de esto de la carne, y no solamente el consumo de la carne a través de la ingesta, sino del disfrute de la carne, que en palabras más o menos sencillas es corporal, es el sexo o el coito. Entonces, de tal manera que podemos decir que las festividades hoy en día, sobre todo en lo que se refiere a Semana Santa, dejaron de ser en muchos lugares conmemoraciones para convertirse en festividad, y en algunos lugares, como el caso de mi pueblo, en carnaval. Pero de la misma forma hay personas que combinan, y por ejemplo, en la mañana, que sucede en mi pueblo, se van a misa, en la tarde se van a las comparsas, y en la noche andan sufriendo, que para qué les cuento, después de todos los excesos de estos días. Y entonces están en una guardia, pero de festival, que queriéndosela curar. Entonces, ¿cómo será la idiosincrasia de la gente de mi pueblo, que tenemos junto la conmemoración, el festival y el carnaval, todo unido? Y que les aseguro que en muchos de nuestros lugares tenemos eso. Por ejemplo, en casa, donde en la tradición de mi familia es reunirnos y pasárnosla platicando, conmemorando, sacando las fotos, riendo, viendo películas, no de Jesús, sino viendo películas de distintos géneros. Por cierto, que tuve la oportunidad de ver
una película maravillosa. Sé que no puedo decir comerciales, entonces la voy a decir en español para no decir el nombre en alemán, que se llama Buenos días, Ramón. Es una película maravillosa de una producción México-alemana que está súper interesante, y se ve las idiosincrasias y la forma en que tanto mexicanos como alemanes podemos compartir. Quiero ya culturalmente quiero decirles que México y Alemania no han estado tan separados como se cree. Lo que pasa es que Estados Unidos ha impedido que tengamos mucha mayor cercanía derivado de intereses distintos. Bueno, haciendo ese corte, les comento que nos vamos a nuestro primer corte y en unos momentos regresamos para seguir compartiendo este sincretismo de lo judío cristiano y de lo mexicano. Regresamos en unos momentos. Amigos, amigas, ya estamos de vuelta aquí en tu programa Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. Si tú decides compartirnos alguna de tus experiencias de cuando eras niño o niña con respecto a la forma en que vives estas tradiciones y la forma en que se han ido moviendo, son bienvenidas todas tus aportaciones. Siendo las 2 de la tarde con 22 minutos, reiniciamos nuestro programa y ahora cuento con 2 nuevas invitadas. Aquí de mi lado izquierdo tengo a Ivonne Cabrera y de mi lado derecho Leticia Salinas. Casi como lo decía el difunto doctor IQ, que seguramente muchos de ustedes no saben quién es este personaje, pero que cuando yo era niño engalanaba y llenaba la televisión, la precaria televisión que existía en ese tiempo. Y mi recomendación es: busquen en alguna de las plataformas, busquen al doctor IQ y entonces sabrán de qué estoy hablando. Nos quedamos con la cuestión de la forma en que se han ido moviendo las tradiciones. De hecho, hice un comentario bastante atrevido de la forma en que se mueve lo judío cristiano, y pudiésemos decir que dentro de esto tenemos a lo judío cristiano católico, y así a un ladito la visión tradicional mexicana, recordando que el mexicano nace para la fiesta. Esta es nuestras raíces prehispánicas, la fiesta. Todo lo que sucede en el año está en función de la fiesta. Y la fiesta es como una especie de preparación para la llegada de la innombrable, aquella que no se le puede llamar, porque cuando se le llama y llega, entonces se acaba la fiesta. Incluso en una charla con una colega hace unos cuantos minutos antes de iniciar el programa, le decía esto: el mexicano nació para la fiesta. Y ella me comentaba que ella estaba dispuesta, estaba lista para iniciar sus preparativos para su cumpleaños y para irse a descansar. Y entonces, en ese sentido de irse a descansar, estaba preparándose para la fiesta. Irse a descansar, en el caso de ella específicamente, era ir a la playa. Ya hasta para empezar a ver cuál era el bikini que iba a estrenar allá en la playa, porque esto es una forma de llevar la fiesta. Y el mexicano, ante todo, tenemos un filtro de tradición prehispánica que nos lleva a esto. Por eso muchos mexicanos coincidimos dentro de lo que es nuestra forma de vivir la Semana Santa como una semana de festejo o una semana de vacaciones. Recuerden, sigo hablando y dándole contexto a los acontecimientos transpersonales, en primera instancia a través de lo intergeneracional, sociedad, cultura, moda, hechos históricos, y ahí juntito o dentro de la cultura, la tradición, y por otro lado los acontecimientos transgeneracionales. Y ese es el motivo de mi pregunta, por la cual les pido a mis invitadas que nos comenten con respecto a su infancia, porque en su infancia encontramos los acontecimientos transgeneracionales de sus padres y de los padres de sus padres. Así que, Ivonne, cuéntanos cómo viviste esta tradición de Semana Santa cuando eras niña.
Ok, la forma de cómo se vivía era, siempre se tenía que respetar lo que era el viernes. A partir de cuando se iniciaba la cuaresma, siempre se tenía que respetar en cuestión de que no se comía nada de carne. Era lo que era, en aquel tiempo era lo que era pollo, verduras, algo así. En cuestión de ya lo que es la Semana Santa, iniciando con lo que es desde el jueves, viernes y sábado, era de que no se podía escuchar música, no se podía ver televisión, hay algunas ocasiones que había personas que no las dejaban bañar, no se podían bañar, y prácticamente era ir a la iglesia a hacer lo que es el jueves, lo que son la visita de las 7 casas, en cuestión de que si no se podía hacer la visita a 7 templos o a 7 iglesias, en una iglesia se hacía paradas con diferentes santos, y ahí también se practicaba de esta forma. El viernes era o ver el Vía Crucis en cuestión de lo que se manejaba dentro de lo que son las parroquias o las iglesias, y el sábado ahora sí que era esperar la hora de que se abre la gloria e ir a escuchar la misa para ver, lo que es la bendición del agua bendita, la encendida de la luz, que es con los cirios, y el domingo se iba a lo que es el domingo de resurrección, lo que es el primer domingo de Pascua. Ok, ahora, hoy en día, ¿cómo lo vives? ¿Yo cómo lo vivo? Yo ahorita como madre, durante 11 años mi hija estuvo en una escuela católica, en la cual sí, ahí fue un proceso muy diferente, ya que en los primeros 3 años de que es su preescolar, nosotros teníamos una misa especial para los niños, en los cuales el padre nos explicaba tanto a nosotros y más que nada también a las niñas, de cómo era este proceso de la Semana Santa, y a nosotros nos invitaban a comulgar, pero no con lo que era como una hostia, sino una galleta, y ahora sí que asemejando un poco a lo que se vivía en esa época, lo que era el pan. Entonces compartíamos con las niñas la galleta, y con eso también comulgábamos con ellas. A partir de este año, nosotros ¿qué hicimos? Nosotros era de que teníamos, desde que empezó igual toda la parte de la cuaresma, teníamos que llevar a cabo cada una de se hacía como un laberinto, en el cual nosotros teníamos que ir haciendo ciertos agradecimientos hacia Dios, en los cuales teníamos que ponernos que una palomita, un tachecito si lo llevábamos a cabo o no. Íbamos nosotros, todavía vamos a lo que es buscábamos esta parte de dónde ir a ver lo que es la representación de lo que es la pasión de Cristo. Vivíamos ese momento, ahí nos podíamos dar cuenta y también de cómo se va viviendo y cómo la gente realmente, hay gente que se mete mucho en la religión y hasta llora. Y al momento de que empieza a cargar la persona que está representando a Jesús, en el momento de que empieza a cargar y cómo empieza a hacer este sufrimiento que se dice que él tuvo, cómo la gente se angustia. Entonces hay ocasiones que dices, o es vivirla, es angustiante para nosotros ver esa parte de cómo está sufriendo realmente las personas. Sí lo llevamos a cabo en cuestión de ir a las visitas a la iglesia, pero ya ahí viene ese confrontamiento. ¿Estás viviendo la pasión como es, o estás viviendo el sufrimiento de la persona que está representando en ese momento a los personajes? Y en el caso tuyo, ¿cuál es? ¿Cuál es? En este caso sería molestia. Molestia porque al final de cuentas, de acuerdo a lo que yo creo, de acuerdo a lo que a mí me enseñaron, sí es vivirlo, pero no a costa del sufrimiento de las demás personas. Eso sería. Entonces, en el caso tuyo, ¿qué de distinto ha habido entre tu infancia y la forma en que lo vives ahora? Qué distinto en que ya no estoy tan apegada. El apego ya no es tanto, ya no me rigen, sino yo ya tomo mis decisiones. Tomo las decisiones en qué sí voy a participar y en qué no. Eso es.
Ok. Leticia. Pues recuerdo que cuando era niña, lo que era de jueves, viernes y hasta sábado nos la pasábamos con mis abuelos. Tuve la fortuna de conocer a bisabuelos y entonces fue una familia muy tradicionalista, ¿no? Lo que decía la bisabuela se tenía que hacer, entonces era igual, ¿no? Como comenta mi compañera Ivonne, ir el jueves, hacer la visita de las 7 casas, pero era bonito porque nos acompañaban mis abuelos y en ese entonces mi bisabuela también. Entonces era una serie de que estaban todos los primos en Hidalgo, se juntaba la familia, hacíamos lo de las 7 casas en diferentes poblados del estado de Hidalgo y posteriormente el viernes era sin falta no comer carne, como ella decía, ir al Vía Crucis del pueblo donde en ese entonces estábamos, ya sea con una tía o en el estado donde estaba, en el pueblo donde estaba mi abuelita. Pero el sábado yo recuerdo algo muy, ahora me suena gracioso, que todos los sábados teníamos un tío que nos levantaba súper temprano y nos jalaba las orejas, era una tradición así, no faltaba un sábado porque todas hasta nos tapábamos las orejas porque ya sabía que iba a ir mi tío a jalarnos las orejas. ¿Y cuál es el fundamento de esta tradición, la sabes? Pues ya, ahora que me invitó para la entrevista recordé y dije, bueno, no subo el fundamento, pero sé que se les hacía a las personas que estaban de baja estatura, se les jalaba las orejas y su creencia era que en ese día iban a crecer, el sábado de gloria. También otra tradición que traíamos era de que el sábado de gloria, como era un día de fiesta, hacíamos todos los sábados de gloria, había carnitas en la casa de mi abuelita y todos se reunían e iban a comer. Igual en la noche se prendía lo que era los cirios en la misa, porque es la resurrección de Jesucristo, la luz que en ese entonces. Ahora ya después de los años que pasaron, ahora ya se ha cambiado todo. La tradición ya no la llevo tan frecuente como era antes con los abuelos. La vida de casada implica también acompañar a mi esposo. Él, su religión es Testigo de Jehová, e implica el sábado, que para mí no podía faltar ese día a misa. Ahora implica también acompañarlo, que es una conmemoración que se hace todos los sábados en la Testigos de Jehová, igual representan y conmemoran la muerte de Jesucristo. ¿En sábado? El sábado. ¿No en viernes? No, lo hacen en sábado y todos los Testigos de Jehová se reúnen. Ese es un día muy especial que hacen, puede variar el día. Ellos se rigen por un calendario que según hace 2000 años tiene que ser exactamente en ese día. Y conmemoran, a diferencia de la religión católica, que se hace el Vía Crucis y que se hace la representación, que van cargando la cruz y todo, los Testigos de Jehová solamente se hace la representación de la última cena y se pasa el pan sin levadura y se pasan las copas de vino en todos los asistentes que van a ese día. Y se habla acerca de los grupos que hay y de lo que esperan para este año y que las cosas que tenemos que cambiar y lo que quiere Jehová y Jesucristo de nosotros. Hacen una reflexión de todo lo que se ha acontecido en este año, todos los cambios climáticos y todo a qué se debe. Ok, en el caso de tus hijos, ¿están tomando las dos visiones? Exacto, sí. Tengo un hijo de 11 años, el cual lo invito a mi religión, no se la impongo, y también dejo que él reflexione acerca de la de su papá y que tenga él las dos visiones y que probablemente todos cuando crecemos pues tendemos a cambiar algunas cosas y no quiero imponer a regirlo por una. Ok, hace unos momentos dijiste algo muy interesante. Cuando te hago la invitación al programa, dices que empezaste a recordar. Sí, claro.
Y esto tiene que ver mucho con nuestro primer postulado, lo que se conecta junto, se dispara junto. Y no duden que saliendo del programa, igual que las invitadas anteriores, hayan empezado un proceso de recordar que va a culminar, cuando menos se den cuenta, a través de irse disolviendo, pero también de ir saliendo recuerdos de momentos, de hechos, de tradiciones, de formas de comportarse, de ser, de vestirse, incluso uniéndolas con otras que ya no tienen que ver con la Semana Santa, pero que están ligadas, están conectadas con Semana Santa. Sí, claro, hace todo una serie de recuerdos que hoy en día yo ya no estoy tan apegada tal vez a las tradiciones, porque ya no hay el tiempo, o ya no es como cuando era uno niño y tenía el tiempo, ¿no?, de estar con la familia siempre, pero ahora ya lo veo con más reflexión. Antes era el seguir por seguir la tradición porque lo imponían los abuelos y todo, pero ahora ya de grande ya hago la reflexión del por qué se hacen las cosas. De no nada más seguir una tradición, sino investigar el porqué del hecho. Okay. Yo también, recordando lo que está diciendo Leti de lo de las orejas, recuerdo también la cuestión de que también a los niños, cuando ya estaban a cierta edad de meses que iban a empezar a hablar, se decía, porque ese también me lo hicieron, que le hiciera a mi hija, que en el sábado de gloria se les tenía que abrir la boca a los niños y meterles una llave y girarla exacto, hacia sí. el lado derecho, que con eso ya se les abría la garganta y todo, Podían hablar. cuerdas vocales para que los niños hablaran. Fíjate, no conocí esa tradición. Sí. Meterles una llave, Ajá. girarla para que el niño o la niña empezaran a hablar. Rápidamente. Rápido. Y también eso también se llevaba en la casa de mis abuelos, pero entre más, una llave entre más vieja fuera, mejor daba resultado. Bueno, le pasaré la receta a una de mis hermanas que tiene un nieto que en 2 años dice 2 o 3 palabras nada más y que ya quieren forzarlo a hablar. Le diré, métele la llave y gírala para que empiece a hablar. Y de hecho también lo que se maneja mucho en estas partes, bueno, en esta parte de la religión, es el manejo de lo que es la manzanilla. En la manzanilla y en algunas iglesias, en lugar de que estén los santos, manejan lo que es esta parte de las manojos de manzanillas en representación de los santos, también como es una parte de purificación. Ok. Mira cómo van saliendo más cosas. Bueno, amigos, amigas, nos vamos a un corte y en unos momentos más regresamos para continuar nuestro programa, donde estamos viendo la idiosincrasia entre la tradición judío-cristiana, la católica y nuestra visión prehispánica o mexicana. En unos momentos más regresamos, no te vayas. Ya estamos aquí de vuelta, amigos, amigas, en tu programa Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. Y dentro de esto que estamos manejando, la diferencia, la forma en que se ha movido generacionalmente las tradiciones de Semana Santa, y donde habíamos hablado desde el origen judío, la forma en que se convierte la tradición, la Pascua se convierte en la conmemoración del festejo, la conmemoración de la muerte de Jesús, cómo ha ido transitando en el tiempo hasta llegar a nuestras tierras ya como judío-cristiana, y la forma en que se han ido fusionando con las creencias prehispánicas. Tenemos un caldo de cultivo bastante complejo, donde algunas tradiciones ya no sabemos de dónde provienen, es decir, si su origen es judío, si es judío cristiano, si es cristiano católico, si es prehispánico, incluso en el caso del carnaval, cuyo origen es africano, pero que ha sido muy bien tomado en casi toda América Latina
y principalmente en México. Tenemos todo junto en una semana que originalmente era una semana de guardar, de conmemorar, y que cada vez más se ha convertido en una semana de festividad, de festejo, y en algunos casos, como les comenté en los cortes anteriores, es una semana de carnaval, como sucede allá en mi pueblo, en Santa Catarina de Cabuxol, en Tláhuac. Pero vamos a seguir escuchando relatos, anécdotas, conversaciones para conocer las tradiciones de mis dos invitadas, a quien ahora les pido se presenten. Bueno, mi nombre es Karen, trabajo aquí en el IPO, en el área de recursos humanos. Para responder a la pregunta que nos hacía el doctor, pues yo cuando era niña vivía estas fechas. Mi mamá es católica, ella nos pedía que no comiéramos carne y, por ejemplo, esos jueves, viernes y sábado no teníamos que lavar ni limpiar la casa. Básicamente así lo vivíamos. A veces nos llevaba a las representaciones que se hacían en la iglesia que estaba cerca de donde vivíamos. Eso era cuando era niña. Ahora de grande, la verdad es que no sé si más bien por otras formas de vivir que he conocido, yo elijo no seguir las mismas tradiciones que me inculcó mi mamá, por muchas razones. ¿Y qué haces estos días? Nada, en realidad, pues disfruto a mi familia, lo ocupo para disfrutar a mi familia. ¿Cómo está constituida tu familia? Mi esposo, mi hijo y yo. Ok. Y estar juntos. Con ellos, ajá, exacto. Cuando mencionaste a tu mamá, no mencionaste a tu papá. Uh-huh. Hace mucho tiempo que yo no lo veo, entonces, de hecho, cuando era niña sí, pero él no tenía como esas mismas ideas que mi mamá. Él como que era neutro, le daba igual. Uh-huh. Y no participaba. No. Entonces, por ejemplo, este jueves, viernes, sábado y domingo, ¿qué actividades realizaron? Pues ver películas, salíamos al parque, dimos una vuelta, cosas así, cosas sencillas, pero para que estuviéramos en familia. Okay. Comer en familia también, lo que entre semana a veces no se puede. Perfecto. De este lado... Doctor, buenas tardes, mi nombre es Claudia Carreño, estoy en el área de recursos humanos. Y también contestando a la pregunta del doctor, ¿qué hacía cuando yo era niña? Uh-huh. Bueno, yo soy católica, mi familia siempre ha sido católica. Entonces, jueves, viernes, sábado y domingo, desde el jueves empezaba con mi bisabuela, mi abuela. Entonces vamos a ir a la catedral desde el jueves. Mi hermana y yo éramos pequeñas. Uh-huh. Yo recuerdo que sí me gustaba ir porque me gustaba salir a comprar las matracas, a comprar unas gorditas que vendían. Como tal, como lo que estaban haciendo los padres, la verdad es que ni lo entendía. Yo no lo entendía, como niña no sabía de qué estaban hablando, pero me gustaba ir a eso. Entonces, al día siguiente, viernes, era la representación, como dice Karen, ir con mis papás igual, a la representación de la iglesia que nos quedaba cerca de la casa, mi hermana y yo. En la noche, ese día era como no veas la tele, no comas carne, que la vigilia. Y finalmente cuando eres niño no lo entiendes, que por qué no voy a comer carne, por qué me tengo que esperar, y tampoco te lo saben explicar. O sea, nada te dicen, es así, así tiene que ser, punto. Entonces, o no ves la tele. Entonces, cuando eres niño, ¿por qué no voy a ver la tele? ¿No? Entonces, y la aprendíamos, mi hermana y yo sí la aprendíamos, ya nos descubrían que la aprendíamos, y decían, bájale la tele, porque estamos de luto. Igual vuelvo a lo mismo, no entiendes por qué estás de luto, pero siempre así, eso, y en la noche te nos llevaban otra vez a la iglesia, que porque era la procesión del silencio. Al sábado ya era la resurrección, y que compra el cirio, y que compra... básicamente era el cirio, que porque lo tenía que bendecir el padre, porque ese es el que cuenta, porque es la resurrección, y que es muy bueno, y que préndelo. De niño no lo entiendes. Ahora como adulto, no sigo esas tradiciones. Ok. Tengo 3 hijos, mi esposo y 3 hijos, y no seguimos esas tradiciones. ¿Qué es lo que hacen? Convivir en familia.
y así como decía Karen, ¿no? Es poco el tiempo que nos vemos, mis hijos ya están grandes, entonces si no estoy yo, no están ellos, y preferimos como estar en familia. Salir, este fin de semana pues salimos de la Ciudad de México, estuvimos juntos, estuve con mi mamá, con mis hermanas, fuimos un rato a Taxco, que es algo diferente, pero no como tal así de que quiero ir porque es el Viernes Santo, porque no, era nada más como vamos de paseo, ¿no? A Taxco y nos regresamos, pero pues te toca vivir eso que está pasando. Entonces, para nosotros, para mis hijos, para mí resultó interesante cuando te cuentan por qué, ¿no? O sea, dónde empieza esa procesión, cómo se van eligiendo las personas que van en esa procesión, cuántos años se tienen que preparar para esa procesión. Entonces para nosotros sí resultó muy interesante. Ya digo, no lo tomamos como que tenemos que ir a la procesión y que el Viernes Santo y no comas carne, no. Claro, comimos carne, comimos hamburguesas de hecho, o sea, no lo tomamos así, pero sí lo tomamos como algo cultural, como una enseñanza, porque finalmente no lo sabemos, no lo vemos en la tele. Van en la procesión y que llevan a la Virgen o que llevan al Santo cargando, pero no sabes la historia. Entonces cuando llegas al pueblo y te cuentan la historia, de verdad está contento, ¿no? Ya conocías, sabes algo nuevo. Ok, hace unos momentos cuando hablas del catolicismo hiciste una referencia en lo general, entre otras cosas dijiste, no sigues las tradiciones católicas. ¿A qué te refieres? Que tengo necesidad de creer, porque mi mamá me inculcó, sí tengo necesidad y aún conservo ciertas creencias que ella me inculcó, pero no de la misma forma que ella me enseñó. Yo tomo lo que creo que es más para mi gusto, más lógico de seguir, ¿no? Que me da sentido, porque al final yo creo que creer en algo es lo que hace que te dé sentido, ¿vale? Ponme un ejemplo. Un ejemplo de creer en algo. Uh-huh. Pues, por ejemplo, cuando tú estás en una situación de riesgo, ¿qué haces? Pues necesitas creer en algo superior a ti que te puede ayudar. Entonces, por eso en ese sentido digo que tengo la necesidad de creer. Ok. Otro ejemplo. A eso me refería cuando decía que, entre otras cosas, muy tienes bien, la oportunidad de conocer gente y a veces de leer y te das cuenta que tienes esa opción de elegir. Perfecto. Bueno, pues casi el programa se nos viene encima, nos vamos a un corte y regresamos para seguir tratando el tema de la Semana Santa vista desde ángulos distintos y su evolución a través de los distintos participantes. No te vayas, regresamos en unos momentos. Ya estamos de vuelta en este tu programa Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida, en este último de nuestros bloques, donde estamos tratando la forma en que distintas personas llevan a cabo el guardar, el conmemorar, el festejar, el carnavelar, lo que corresponde a Semana Santa. Y en ese sentido me acompaña Fanny. Gracias, doctor. Que nos comparte cómo es su experiencia de cuando era niña con respecto a lo que hoy vive. ¿Cómo eran las tradiciones de Semana Santa cuando tú eras niña, Fanny? Bueno, pues principalmente esos días eran de total respeto. Uh-huh. Mi familia sí es católica, es muy católica. Entonces mi mamá por ejemplo me prohibía el jugar. Eso sí estaba dentro de lo principal. Ver la tele, a menos que fueran películas religiosas, que normalmente siempre se ponen en esta semana. También tengo una hermana que me llevo 2 años con ella. Sí éramos como que estar peleando, jugando mucho. Entonces en esa semana casi pues no la tenía ni que conocer, porque sí era como, pues, no sé, como que me sacaba esa parte de niña de querer estar jugando, entonces como que casi no existía.
Carne no podíamos comer esa semana. Pues principalmente era lo que hacíamos, ir a misa. ¿Iban a la procesión? No, únicamente íbamos a las pláticas que se hacen de Semana Santa. ¿Visitaban las 7 casas? Eso sí no lo recuerdo bien. Sí, me parece que en algunas ocasiones, pero como ya era como muy pesado el transcurso, eso mi mamá ya no pudo como poner atención en esa parte y ponernos atención a las dos. Entonces hasta cierto punto ya lo dejamos de hacer. ¿En el Vía Crucis? ¿Llegaste a ir a un Vía Crucis? Sí, pero sí fue muy impactante para mi hermano y para mí, entonces ya no acudimos. Ok, ¿cómo celebraste, por ejemplo, esta Semana Santa? En caso de que la hayas celebrado o la conmemoraste. Pues ya no estoy como que muy... Sí soy católica, pero se me complica un poco realmente ya como ir a las mismas actividades que íbamos cuando éramos niñas. Entonces sí traté de guardar más bien sí guardé respeto a esos días, porque sé que para mi familia es algo importante. Entonces, por ejemplo, sí no escuché música, no comimos carne, igual ver películas religiosas, que ya es como que también una costumbre. Pero sí, y así también como ver esa película que has visto 100 veces antes, volverla a ver. Sí, o sea, ya prácticamente ya me la sé, pero aún así, pues sí era como, incluso es lo que ya hay programado en la tele. Así es. Entonces, pues ya no me cuesta mucho y es algo que ya es como tradición, como las tradiciones que tenemos de Navidad, Halloween, así, ya es como algo para mí que se debe hacer igual. Ok, fíjate que yo tuve la oportunidad en estos días de hacer un comparativo, ver una película premiada, muy premiada, de un productor y director mexicano llamado Del Toro, el apellido Del Toro, que ganó Oscar. 2 Óscares. La película a la que me refiero es La Forma del Agua. Y simultáneamente ver una película de la Pasión de Cristo, y empezar a comparar cómo lo que vemos distinto, vemos diferente, aquello que a veces no podemos comprender, en ocasiones buscamos eliminarlo. Y en esencia, esta es parte de lo que se justifica a través de aquellos que consideramos al Hijo del Hombre, que se convirtió, se cristalizó y se volvió Cristo, es decir, se iluminó, y me refiero a Jesús. Y este personaje de La Forma del Agua, alguien que es distinto, que no se entiende de qué especie es, pero que es adorado por algunas tribus, y que hacia el final, pues efectivamente, en él hay algo especial que le permite sanar, es un sanador natural, pero que visto por los ojos de aquellos que no entienden o no pueden explicarlo, buscan su destrucción. Y le encontré tantas similitudes en distintos momentos, sobre todo porque es un ser que sí comparte la experiencia del amor, de lo sublime, de la plenitud, del mismo modo que Jesús es capaz de sacrificarse de la misma forma, o mediana, o parecido o similar a Jesús. Claro, que esto que estoy diciendo a muchos pueden decir, espérame, ¿cómo vas a comparar a un monstruo medio verde, que medio tiene figura humanesca, con el Hijo de Dios? Bueno, no estoy comparando, estoy hablando de los personajes que nos representan, sobre todo desde la visión de Hollywood, que es la película que yo vi, y otra visión de Hollywood con respecto al personaje de La Forma del Agua. Lo que me queda claro, no de ahora, sino de siempre y a través de la historia, es que todo aquello que no entendemos, que no comprendemos, tendemos a destruirlo. Y esto no solamente queda ahí con referencia específica a Jesús. Nuestra historia se ha ido moviendo. Seguimos nuestras herencias familiares, y puede ser que alguno de ustedes diga, pero ¿cómo que seguimos las herencias familiares si nos acaban de decir varios de los participantes de este programa que aprendieron algo pero que el día de hoy no lo hacen? Es que las herencias familiares
se siguen y hay dos formas de seguirlas. Una es por similitud y la otra es por oposición. Y entonces, aquellas que no encajan con lo que me rodea, sobre todo con lo intra y lo inter, tiendo a irlas modificando. Lo que implica que las tradiciones tienen esta característica, se van moviendo de acuerdo a los contextos intergeneracionales, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la sociedad, incluso a la moda. Hace muchos años en mi barrio, aquí en Azcapotzalco, era así muy pretendido ser el personaje de Jesús. Incluso solo se podía representar a Jesús en una procesión, no se podía jugar con el personaje de Jesús. Entonces, pues sí, muchos querían ser el Jesús del tiempo, porque además traía consigo que iba a ser el foco de atención, y también al mismo tiempo que en el caso de los adolescentes, pues las chamaconas iban a estar tras el Jesús, porque era el tipo bueno, era el de moda, era el que atraía, el que llamaba la atención, pero solo podía ser uno. Entonces, y en aquel tiempo no se buscaba que fuera el mejor, sino quien mejor lo pudiera representar, y casi siempre escogían al mejor parecido, más alto, más fornido, más vigoroso. Incluso si era de bello, mejor, porque no había que usar el disfraz y se podía dejar largo el cabello, y entonces pues era algo bien. No tenía que ver con que fuera una persona que lo ganase por su conducta, por su comportamiento, por su forma de ser. Tenía que ver con sus características. Y todos los Jesús de mi barrio fueron Jesús bien parecidos. Evidentemente nunca me tocó, también no crean que le eché muchas ganas a la jugada, nunca me tocó ni medianamente cerca hacer la representación de Jesús, que era una representación muy light, muy tranquilita, donde lo que predominaba eran 2 o 3 actuaciones. Bueno, durante estos 2 programas hemos ido revisando tradiciones judías cristianas, cristianas católicas, prehispánicas, y lo que yo llamo la tradición mexicana, todas juntas en una sola idiosincrasia, todas fusionadas, porque finalmente eso es lo que vemos hoy, y finalmente es lo que le da sentido al primer postulado: lo que se conecta junto se dispara junto, y nuestra vida y muchas cosas más están unidas en este contexto. La próxima semana quiero que entremos nuevamente a una revisión de los postulados a través de revisar algunos casos clínicos, si es que las condiciones así lo permiten. Por mi parte, por la parte de Fanny, el día de hoy, siendo las 3 de la tarde con 2 minutos, damos por concluido nuestro programa de psicoterapia transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida, recordándote lo que dijo el difunto de la planta de luz: hoy es lunes, hoy esté o no esté, toca. Muchas gracias, buenas tardes.